Descubre los nuevos fangames de Pokémon en español para este 2024, con muchas novedades. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy quería hacer un vídeo un poco especial por el Fangames Direct, hablando de los juegos que más me han llamado la atención y más espero para este año. Quiero decir que me encantaron casi todos los proyectos en general, es por eso que he querido hacer este vídeo con los más esperados y otro con los que se van a actualizar este 2024. Hoy veremos fangames que empiezan de nuevo, aunque he dejado una pequeña sección al final para los proyectos que se reinician, ya que van a ser unos cuantos, como vas a ver. Antes de empezar, esta es solo mi opinión, si tú estás esperando otros, también me gustaría ver vuestras listas en los comentarios, ya que podría ser muy interesante también. Y ya sí, vamos con la lista de los nuevos fangames en español que más espero para este 2024. Pokémon Corona es un fangame en español creado por Mikalowo, donde viajaremos al siglo XIX. Una aventura donde viajaremos a Nebu, una región casi en ruinas y con muy poca población. Con gráficos coloridos, numerosas zonas y nuevos Pokémon, para mí es de los más esperados. Lo mejor es que el autor confirma que la primera beta estará disponible en julio, por lo que no queda mucho. Pokémon Royal es un fangame basado en Galar creado por Skyflyer, donde podremos revivir la historia de Galar con nuevos personajes, eventos y hasta evoluciones. Una idea muy original que nos trae el autor, donde encontraremos no solo Pokémon en movimiento, sino Gigamax y Dynamax incluidos, que sé que alguno habéis preguntado. La primera demo estará disponible en verano, julio o agosto, según el autor, por lo que otro que tenemos que apuntar para dentro de poco. Pokémon Vitro GX es un fangame creado por Clara Dragon, donde volveremos a Johto con nuevas aventuras. Encontraremos personajes rediseñados, mejoras en combates y gráficos personalizados para esta nueva aventura en Johto con mundo abierto. Por ahora no se sabe fecha de salida, por lo que habrá que esperar más noticias, aunque siempre es bien volver a Johto. Pokémon Libera es un fangame un poco rarillo creado por Pokeliberta. Si me ha gustado también es justamente porque tenemos una historia loquísima, llena de alienígenas y bichos raros dentro de los suburbios de Virtu. Sinceramente no esperaba un fangame con alienígenas y Pokémon, por lo que para mí queda apuntado en la lista. Si quieres saber cuándo estará disponible la primera demo, según el autor lo tendremos a fin de año, por lo que habrá que esperar un poquito. Pokémon Meteor es un fangame creado por Evaruon, donde reviviremos la región de Hoenn con gráficos únicos y nuevos Pokémon. Me encantó que tengamos un Pokémon seguidor, además de encuentros salvajes estilo Let's Go Pikachu, además de los gráficos, que son un cambio muy llamativo. Aunque por ahora no se sabe cuándo saldrá, como vemos en el tráiler podría salir muy pronto, así que otro que deberías vigilar muy de cerquita. Pokémon Platino Refulgente es un fangame donde volveremos a Sinnoh, creado por Alph Pixel. Una aventura llena de encuentros y personajes conocidos con nuevos eventos y misiones. Revive Sinnoh en español, con combates en movimiento y muchas mejoras de vida. Por ahora no tenemos fecha de la primera demo o beta, por lo que habrá que estar atentos.
Y vamos con la segunda parte, si te gustan los remakes. Aquí tenemos algunos proyectos que se reinician para este 2024 y que podremos jugar con muchas mejoras. Pokémon Reinicia es un fangame creado por Roars, donde volveremos a la región de Kuref, una aventura que muchos pudimos disfrutar y que vuelve con mejoras gráficas, de vida y combates en movimiento, además de un mundo abierto lineal interconectado. Si quieres saber más, en teoría podría salir pronto la beta, aunque el autor no da fecha exacta en este momento. Pokémon Atlas es un fangame creado por el equipo de Kioraka y Pablus. Volveremos a la región de Ingaharan, pero con muchas mejoras y añadidos para disfrutar el doble de la experiencia. Con sus gráficos personalizados, personajes y aventuras, tendrás que redescubrir qué pasa con el virus Atlas. Una aventura que me encantó probar en su momento y que tendremos de nuevo disponible con este remake el día 26 de abril, que queda muy cerquita. Ahora me gustaría saber vuestra opinión, ¿cuáles son los más esperados? ¿Algunos los vais a jugar? Yo sinceramente tengo muchas ganas de probarlos todos. Y ahora sí, coméntame aquí abajo cuáles son tus favoritos, cuáles vas a jugar, qué es lo que te pareció el Pokémon Fangame Direct, cuáles son tus favoritos megatochos, no sé, comentadme lo que queráis en los comentarios, yo os iré leyendo y así también veré vuestra opinión y si tengo que estar también atenta de alguno otro que me haya podido saltar, porque sí, al final he hecho una lista con los que me parecieron más llamativos. Pero bueno, espero que te haya gustado el vídeo, si es así espero que dejes ese buen likeazo que ayuda muchísimo y suscribirte al canal con la campanita que así estarás al tanto de todos los nuevos vídeos que vaya sacando. Y así, pues bueno, te dejo con un link en la derecha para que te suscribas por si todavía no lo habías hecho. Y otro en la izquierda con un vídeo muy interesante también del canal que puedes verte si te apetece básicamente.